Y ahora en la entrevista del día vamos a conversar sobre la eliminación de barreras burocráticas del Indecopi. Estas barreras, como su nombre lo dice, que impide el desarrollo económico de nuestra sociedad. Para ello tengo a mi lado al secretario técnico regional de eliminación de barreras burocráticas de Indecopi, Francisco Ochoa. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿qué es una barrera burocrática y cómo la detectan dentro de las instituciones del Estado? Sí, una barrera burocrática, en palabras simples, es cualquier documentación, requisito, regla o exigencia que impone una entidad pública como una municipalidad, como un ministerio, un gobierno regional, para toda aquella persona que quiera hacer un negocio, ya sea una persona, un simple ciudadano, o una empresa pequeña, una gran empresa. Cualquier tipo de regla, por ejemplo, si un restaurante o una bodega, por ejemplo, quiere presentar o quiere iniciar su negocio, necesita pedir un trámite que se llama licencia de funcionamiento. Y en este trámite las municipalidades que tienen a cargo el procedimiento puede ser que pidan documentación que es excesiva, ¿no? Y que la ley nacional no exige, o por ejemplo ser propietario, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que uno puede alquilar un local para realizar un negocio. Si te piden pues requisitos que exceden, eso ya es una barrera burocrática ilegal y el Indecopi puede identificarla como a través de los TUPAs, por ejemplo. Los TUPAs son textos únicos de procedimientos administrativos y estos es un registro de todos los trámites que puede hacer un ciudadano, ¿no? Entonces ahí eso es una forma de detectarlo. También se puede detectar a través de las ordenanzas municipales, donde establecen reglas, ¿no? Tener, por ejemplo, un certificado sanitario cuando la ley no lo exige. Todo ese tipo de cosas son detectadas por el Indecopi por dos caminos. Uno es el reclamo, la denuncia que puede presentar cualquier persona, y otro es el monitoreo que constantemente hace el Indecopi. Muy bien. Bueno, y a veces los ciudadanos pasamos por alto esta barrera porque simplemente cumplimos todo lo que exige una institución para obtener algún trámite, obtener algún beneficio en algún negocio o una construcción, como usted mencionaba, pero Indecopi me comentaba, descentralizándose y buscando difundir o evitar estas barreras, vencer estas barreras. Y ahora está empezando por la región La Libertad. Sí, correcto. Indecopi ha iniciado este proyecto de Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras en La Libertad por el impacto económico y la importancia que tiene en el país. Y estos primeros 9 meses han sido precisamente trabajando con municipalidades, que son las que imponen más barreras, trabajando con ellas, no sancionándolas, sino más bien educándolas, ¿no? Nosotros en Indecopi tenemos un enfoque bastante preventivo y educativo, es decir, para nosotros es importante primero que la municipalidad o el Estado sea consciente de cuáles son las reglas que tiene que seguir. Porque muchas veces uno piensa que el Estado es el primero que tiene que cumplir las reglas, pero lo cierto es que a veces los funcionarios públicos cometen este tipo de ilegalidades no por mala intención, sino por falta de información. Entonces, lo que hace Indecopi es realizar talleres, capacitaciones y enviar cartas informativas, ¿no? Con todo esto, Indecopi le da un plazo a las municipalidades para que por sí mismas, de manera voluntaria, eliminen esas barreras ilegales, ¿no? Y la experiencia ha sido muy interesante en estos 9 meses porque lo que se ha logrado es que, en primer lugar, municipalidades de la región La Libertad, como Trujillo, El Porvenir, Huanchaco, eliminen barreras burocráticas por su propia voluntad. ¿Cómo qué tipo de barreras se ha logrado eliminar? Sí, se ha logrado eliminar barreras como, por ejemplo, pedir copias certificadas de algún tipo de documento como la constitución de la empresa, ¿no? Firmas legalizadas de los poderes de la empresa, copias de DNI, cualquier tipo de constancia que la ley no solamente no exige, sino que nuestras leyes actualmente prohíben que las entidades públicas pidan ese tipo de certificaciones, ¿no? Todo este tipo de barreras son ejemplos que he mencionado, han generado un ahorro, según el Indecopi, de 6 millones de soles, 6.5 millones de soles, y esto es bastante dinero porque las barreras generaban este sobrecosto a las empresas y a los ciudadanos de manera agregada, pero luego de la eliminación de estas barreras, más bien ese monto millonario ha sido más bien un ahorro a la sociedad, a todas aquellas personas que tenían que tramitarlos en la región La Libertad y Ancash, ¿no? Entonces, como le mencionaba, en un país donde la informalidad es tan grande como el Perú, esto fomentaba aún más estas ganas de ser informal o bueno, mantenerse bajo la ley, ¿no? Correcto, de hecho las barreras burocráticas ilegales o irracionales desincentivan a cualquier persona. Los peruanos somos emprendedores por naturaleza y ese emprendimiento muchas veces era bloqueado por el propio Estado, ¿no? Entonces, ese desincentivo generaba, como bien señalas, informalidad. Y más bien ahora que las barreras ya se conocen que han sido eliminadas en muchas municipalidades, más bien esto debería generar más bien incentivos para poder formalizarse, ¿no? Y esto es beneficioso inclusive para la propia municipalidad, porque un contribuyente o una empresa registrada tributa más
es más fácil de fiscalizar, genera más confianza también. Entonces todo es positivo, ¿no? Inclusive para el consumidor, porque cuando uno tiene una regulación muy grande como empresa, esa regulación que es costosa se la traslada al precio final del consumidor finalmente, ¿no? O sea, el producto o servicio se encarece cuando hay más regulaciones. Entonces eso también facilita la reducción de precios inclusive para el consumidor. ¿Y ustedes en su visita a las instituciones públicas como municipalidades u otras que imponen estas barreras han tenido resistencia de parte de los funcionarios para lograr que ustedes puedan vencer estas barreras? En verdad la experiencia ha sido bastante interesante y rica porque a pesar de que se piensa de que los funcionarios muchas veces pueden imponer estas trabas de manera pues, voluntaria y para generar malestar en la población, lo cierto es que cuando se les ha enseñado cuál es el verdadero sentido de la ley, cuáles son las prohibiciones en temas de simplificación de trámites, ha habido bastante apertura, ¿no? Claro, lo que ha sucedido muchas veces es que, por ejemplo, hay una obligación legal de publicar todos los trámites en los TUPAS. Lo que notamos es de que no se publicaba porque las municipalidades pensaban que esto era muy costoso. Entonces lo que tratamos de hacer es campañas a través de manuales instructivos de una cara, diciéndoles que la presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo, daba asesoría gratuita para dar páginas web gratuitas, ¿no? Y queda la sensación también de que a veces la excesiva burocracia puede ser un centro de formación de actividades de corrupción también. Es cierto, a ver, por lógica lo que se dice en teoría económica es y de ciencia política, de que cuando existen muchas regulaciones difíciles de cumplir, puede existir la posibilidad de que el funcionario cometa actos de corrupción al pedir algún tipo de dinero mal habido, ¿no? Entonces es cierto, las barreras burocráticas, al reducirlas, también se genera, en paralelo se puede generar también disminución de la corrupción, porque ya no existe qué regla por la cual pedir dinero, ¿no? Entonces es cierto, hay una relación de ese tipo. Entonces es positivo desde todo punto de vista la simplificación de trámites, ¿no? Muy bien. Solamente abarcan ustedes el tema del sector público, ¿no? Y bueno, también me comentaba que acá en La Libertad tiene también en su jurisdicción Ancash y una parte de Huánuco, entonces es bastante amplia la labor que están realizando. Sí, es cierto. Y claro, la jurisdicción tiene que ver con municipalidades distritales, provinciales y gobiernos regionales de estos departamentos. Pero para comenzar de manera ordenada, se ha visto primero las entidades públicas con mayor impacto económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la jurisdicción, que son más o menos 175 entidades públicas, se ha escogido en función a la cantidad de población, a un ranking que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas sobre impacto económico. Entonces, se ha escogido y jerarquizado un primer grupo, ¿no? Entonces, no hemos ido todavía a las 175, es un tema gradual, pero hemos tenido ya grandes resultados con estas municipalidades que han eliminado más de 1000 barreras, ¿no? Y también es bueno concientizar a la población, a los ciudadanos, para que también puedan denunciar en caso ellos detecten este tipo de barreras en su actividad diaria o el contacto que tengan con las instituciones. Sí, de hecho existen varias razones por las cuales los ciudadanos deberían encontrar atractivo este servicio del Indecopi, ¿no? En primer lugar, porque el ciudadano ya no tiene pues que recurrir a mecanismos tradicionales que pueden demorar un poco para eliminar estas normas, sino que pueden recurrir ante el Indecopi ante un trámite simple. El Indecopi puede además gratuitamente intervenir de oficio sin necesidad de que uno tenga que presentar una denuncia. Lo importante es que el ciudadano sepa que existe este servicio, ¿no? Porque el Indecopi muchas veces se le conoce por temas de protección al consumidor y propiedad intelectual, que es algo muy importante, pero se requiere, como a través de estas plataformas, por ejemplo, saber que existe este servicio a favor del empresario o del emprendedor, ¿no? Muy bien, y también haciendo un mea culpa, Indecopi también presenta algunas barreras burocráticas que vencer, o también ustedes mismos están que No, de hecho en los últimos años, uno de los logros del Indecopi ha sido ser una de las entidades líderes en simplificación administrativa, ¿no? Y la simplificación administrativa, por ejemplo, se da a través de la utilización de tecnologías de la información, de información cruzada con otras entidades públicas, ¿no? De hecho, el Indecopi es líder en eso en este momento, ¿no? Sí. Qué bueno, que hará el ejemplo, por supuesto. Muchas gracias, secretario técnico regional de eliminación de barreras burocráticas, el señor Francisco Ochoa, estuvo con nosotros conversando sobre eliminación de barreras burocráticas del Indecopi. Vamos a una pausa.